Entresuelos, un podcast de Yera y Belilla. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Entresuelos. Sexto capítulo ya, en media docena, llegamos a la media docena y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Javier Alcázar. Javier, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal, Yeray? Javier es, miembro, fundador y presidente de la asociación The Movement, una asociación que se dedica a visibilizar, concienciar y sobre todo luchar contra el cáncer, ¿vale? Luego hablaremos un poquito de eso con él. Y también es experto inmobiliario con más de 30 años de experiencia. ¿Es así, Javier? Exactamente. Sí, Sí, bueno, sí. me encanta porque tenemos muchas cosas de qué hablar. Javier nos ha traído en esta ocasión un cartel. No sé si nos puedes explicar un poquito, Javier, qué es este cartel que nos has traído. Bueno, este es un cartel de la última campaña que hemos lanzado hace poquito en la Plaza del Pilar, en la que únicamente comparamos lo que son los sueños, digamos, banales de lo que es una persona, la ciudadanía normal, con sueños reales de pacientes y familiares de cáncer, ¿no? Un sueño como es seguir dando abrazos, algo tan normal, cotidiano, pues que para una persona que sufre ciertas enfermedades, pues puede ser algo fundamental. Y como me encanta dar abrazos, y después te daré un gran abrazo, pues por eso te lo he traído. Muy bien, muy bien, muy bien. Una propuesta muy bonita. Cuéntanos un poquito, ¿cómo surge esta asociación de la que tú presides, The Movement, ¿no? Cuéntanos cuál es el origen o por qué se te ocurrió. Bueno, The Movement nace a raíz de una experiencia personal mía. Yo ahora tengo 51 años y a los 46 años, y gracias a que soy diabético, pues ya a mi endocrino Javier Hacha, pues estaba leyendo un artículo científico de la posible relación del cáncer de próstata y la diabetes, y en esas revisiones rutinarias que tengo, pues me dice hacerme el PSA. El PSA es un marcador que solo tenemos los hombres y se da en la próstata, y me lo hice. Y a raíz de ese análisis, que los límites están en 4, pues me salió un índice de 22, y a raíz de ese índice de 22 vinieron más pruebas, y me detectan un cáncer de 46, o sea, de próstata a los 46 años. ¿Qué me pasó? Pues que me sentí muy solo. No porque no tuviese personas a mi alrededor, sino me sentí solo en el sentido de que no hay información, no hay hombres que hablen del cáncer de próstata y sus efectos secundarios, y la sociedad en general no sabe ver cifras, ¿no? Entonces, pues las primeras cifras que me impactaron reales fue que cada año se detectan en España 35.000 casos de cáncer de próstata y fallecen 6.000 hombres. No, tampoco tenía ni idea. No es algo que se sepa habitualmente. Lo que pasa es que cuando te pasa en primeras carnes, pues eso. Todo el mundo conocemos a nuestro padre, nuestro abuelo, que ha podido tener cáncer de próstata, pero como nos han educado de una cierta manera, a no exteriorizar a los hombres, a no dar abrazos, a no decir según qué cosas, pues eso, no se saben las cifras, ¿no? Entonces, a raíz de muchas experiencias personales, la primera vez que fui a hacer suelo pélvico, que también tenemos interiorizado que los hombres no hacemos suelo pélvico, pues tenemos que hacer suelo pélvico. La primera vez que me hicieron un tacto rectal, la primera vez que me tuve que poner pañales, o la primera vez que me dijeron que iba a sufrir disfunción eréctil. Entonces, a raíz de todas estas experiencias, yo creo que tuve una necesidad. En el año 2023, ya con otros 5 locos y locas, empezamos a hablar de la sociedad tiene que hablar de esto, tenemos que romper tabús, ¿no? Entonces, The Movement viene a ser un movimiento más que una asociación, que es la forma jurídica, asociación sin ánimo de lucro, que pretendemos visibilizar, prevenir y detectar el cáncer, ¿no? Investigar el cáncer en general, pero centrándonos en el masculino y sobre todo en el cáncer de próstata. Y quiero dejar una cosa clarísima: The Movement no es una organización de hombres. The Movement es una organización de hombres, mujeres, organismos públicos, privados, que pretendemos cambiar el mundo. De una forma muy clara, o sea, de una forma realista. Yo sé que tengo cáncer, pero lo hago de una forma vitalista. Yo no sé el tiempo que me va a quedar aquí, si me va a caer una maceta del cielo y me va a partir la crisma, o me voy a morir a los 120 años, ¿no? Pero lo que tengo claro es que el tiempo que estemos aquí lo vamos a disfrutar. Muy bien. O sea, que nace, yo creo, desde la ayuda, intentar, además de visibilizar la enfermedad, de ver que es una enfermedad solitaria, ¿no? Que más allá que tengas apoyo de familiares, pareja, amigos, pero que no hay información suficiente en la sociedad, no se habla de esto, y esa necesidad de juntarse con los demás, imagino, con gente que padezca de esa enfermedad y sentirte apoyado con gente que esté sintiendo lo mismo que tú en ese aspecto, ¿no? Total, al final, a ver, yo no sé cuántas personas te han dicho que sufren disfunción eréctil. Me imagino. Muy pocas, o a lo mejor la gente no se atreve a decirlo porque no es algo que sea, no sé si decir buen gusto, pero no se suele decir, ¿no? Porque es algo que se lleva adentro y no suele gustar. No suele gustar. Y más a los hombres, obviamente. Totalmente, totalmente. Pero es que, a ver, yo lo digo abiertamente porque primero tiene solución.
tiene solución. Y yo creo que hablar de todo esto salva vidas. O sea, hablar de todas las secuelas que tiene el cáncer de próstata en particular y de los cánceres, romper tabús en este sentido salva vidas. Yo me acuerdo que cuando me detectaron el cáncer a los 46 años, lo comenté en mi círculo de amigos, yo soy bastante extrovertido, y un amigo a los 46 años se hizo ese marcador, el PSA, que es un análisis de sangre, y le detectaron el mismo cáncer que a mí, y le operaron también. Y un amigo impuso el marcador PSA en los empleados en el reconocimiento médico obligatorio y detectaron a 6 hombres con cáncer de próstata. El simple hecho de hablar, el simple hecho de que tú y yo ahora aquí estemos manteniendo una conversación sobre este tema, sin tapujos, alegremente, pues seguramente a alguien le va a hacer un clic en la cabeza, sea hombre o mujer, y seguramente podamos detectar un cáncer a tiempo. Con lo cual, esa necesidad primero de contarlo, de que tengamos a gente al lado que nos sirva de referencia, pues es fundamental. Y una de mis labores es esa, ¿no? Que sientan que no están solos, que se puede hablar de estos temas, pues es una de las labores fundamentales de The Movement. Sí, ahora que lo has dicho, yo creo que jamás me he hecho esa prueba. Obviamente, es algo que no... Tú eres muy joven todavía, o sea que no te preocupes. Vale, de momento estoy salvado, de momento. De momento. Todo se andará, todo se andará. ¿Cuál fue para ti, bueno, el punto de inflexión está claro que es cuando te lo detectan, ¿no? Pero ¿qué punto viste tú de inflexión que te dio para decir, esto tengo que compartirlo con alguien más? O sea, no se está visibilizando, no hay información en las redes, no hay nada. ¿Dónde te diste cuenta que estabas solo, digamos, en la enfermedad? ¿Recuerdas el día en concreto en el que tú te diste cuenta, estoy solo, no hay información? Yo me acuerdo el día... Sí, a ver, yo me acuerdo el día que toqué fondo. Cuando me detectan el cáncer, me acuerdo perfectamente un día de agosto que toqué fondo. Toqué fondo y tuve que ir a psicólogos, que no hemos hablado de salud mental, pero fundamental, no solo en el cáncer, sino en cualquier faceta de la vida, ¿no? Ese día lo recuerdo perfectamente. Recuerdo el día que aprendí a pedir perdón, a pedirme perdón, y recuerdo el día que a través de esto sí que fue un proceso en el que esa soledad y ver cómo yo cuando estaba hablando con mucha gente de mi entorno, pues nadie tenía inputs reales, ¿no? Porque sí que te dicen mucho, mi padre tiene cáncer de próstata. Ya. Pero tú le has preguntado a tu padre cómo llevar pañales. O le has preguntado a tu madre cómo ha cambiado la relación personal de pareja. Se lo has preguntado, ¿no? Esto nadie sabe responder, ¿no? Entonces, a raíz de todo eso, y sí que fue un proceso largo, pero ya en enero mis ansias de esto hay que contarlo, hay que ayudar a la gente, pues me supusieron el que hay gente que me ayudó muchísimo y supusieron ya el lanzamiento de Movement, ¿no? Pero un día exacto no, yo creo que fue un proceso un proceso más largo. Muy bien. O sea, has hablado también de salud mental, en el último capítulo estuvo aquí nuestra amiga Yara Berni, que es psicóloga, hablamos mucho también de salud mental, obviamente, de ansiedad y tal. Durante todo ese proceso en el que te detectan la enfermedad y tú estás trabajando en ello, ¿tuviste que acudir a psicólogo? O sea, ¿aprendiste en ese proceso algo de ti que no sabías, pero realmente te hizo darte cuenta de algo? A ver, sin duda. A ver, yo cuando me detectan el cáncer, yo personalmente y profesionalmente estoy pasando una época difícil, ¿vale? Por muchas cosas que me habían pasado en el pasado que yo no me daba cuenta. Es verdad que con los procesos de cáncer o enfermedades complicadas, lo primero que te viene a la cabeza es el miedo, ¿no? A mí cuando me detectaron el cáncer y me lo dijeron, lo primero que es el miedo atroz y sobre todo piensas que te mueres. Aunque tengas mucha información del cáncer, parece que te mueres al día siguiente, ¿no? Entonces ese proceso se pasa por el miedo, el cabreo, la aceptación y todo eso tiene que ir acompañado de ayuda, o de familiares, amigos además, o de ayuda profesional de psicólogos. Es verdad que hoy en día la sanidad pública, por ejemplo, yo creo que cualquier persona que nos dice que tenemos un cáncer debería haber un psicólogo o psicóloga al lado, sentadito a nuestro lado, que nos esté diciendo, oye, va a pasar esto, tienes que ir por aquí, ayudándonos en ese proceso, ¿no? Y sobre todo a mí lo que el cáncer me ha supuesto es a conocerme más. O sea, a mí el cáncer me ha supuesto, lo que te decía antes de perdonarme, no lo digo por decir, ¿no? Una de las sensaciones que tienes cuando te detectan el cáncer es que eres el culpable de tu cáncer. ¿Sí? ¿Eso sentiste? Sí. Curioso. Curioso porque después aprendes que no, ¿eh? Que, mira, el cáncer es una lotería, puedes comprar boletos, pero el cáncer de próstata en concreto no se sabe el origen. Pero es verdad que piensas, no me he cuidado de joven, yo ya tengo cierta edad, no como lo suficiente, no hago ejercicio, bueno, ciertas cosas, ¿no? Entonces aprendes a pedirte perdón en ese sentido. Y luego te das cuenta la escala de valores. Es algo muy manido, pero la escala de valores, ¿no? Aprendes a valorar el trabajo de otra manera. Aprendes a dar abrazos a la gente que quieres, a dar abrazos largos.
unas palmaditas, Sí. así. Sí. Entonces la escala de valores te cambia, ¿no? Y este proceso yo creo que siempre tiene que ir acompañado, siempre. Y yo creo que al final cuando te pasan ciertas cosas, tu radar de personas, por ejemplo, yo ya solo conozco gente buena. Bueno, igual los atraes también, o No los lo buscas. sé, no lo sé, pero yo ya solo conozco gente Sí. buena. La gente buena también hacemos cosas malas, también. Sí, sí, sí. Somos así, somos Nadie está humanos, libre de pecado. pero es verdad, y es un proceso. Y sí que te cambia la vida, la personalidad, la percepción. Yo creo que los ojos miran de forma distinta. Ujú. Sí, sí, una vez que estás en esa situación, yo creo que lo que dices, ¿no? La escala de valores, piensas en otras, ya tienes otras prioridades, ya no solo me dedico al trabajo, a ganar dinero y tal, ves otras cosas, pues relaciones humanas, con tu pareja, con tu familia, supongo que dirás más te quiero, Bueno, yo darás siempre, más yo siempre he besos. dicho lo de te quiero, yo soy, igual peco demasiado, Sí, que digo te quiero, y yo sí, siempre he dado muchos abrazos a mis sí. amigos, les beso, esta chorrada de mi edad de los 50 años de no puedes abrazar a un hombre, no puedes besar a un hombre, chorradas, yo siempre lo he hecho, pero es verdad que igual lo dices de otra manera, Mm, lo dices lo- de otras maneras, igual eliges más momentos, ujú, y igual eliges más personas, ¿vale? Y lo dices de otra manera. A mí el roce me encanta, pero es verdad que ahora selecciono más el tiempo, ujú. las personas con las que quiero estar y Muy son bien. cosas distintas. Muy bien, muy bien. ¿Y qué crees que diferencia este movimiento de Movement de otras asociaciones que hay? Porque hay muchas que tratan de luchar o de visibilizar el cáncer. En este caso es cáncer masculino, pero no os queréis quedar solo ahí, ¿no? O sea, no queréis que se os etiquete de una asociación masculina, ¿no? No, yo no quiero que se etiquete de un movimiento masculino, Eso es. pero sí que quiero hablar de cáncer masculino, Ujú. ¿vale? Muy bien. Pero, a ver, mi mujer sufre mi cáncer, mis Ujú. amigas sufren mi cáncer, mi tía sufre mi cáncer, Claro. todo mi entorno cercano femenino sufre mi cáncer. De hecho, en la asociación hay mujeres activas, Ujú. hay asociaciones de mujeres empresarias detrás de nosotros que nos apoyan, ¿no? Entonces, lo que creo que nos diferencia es que hablamos sin tapujos y creo que somos más para afuera que para adentro. Te quiero Vale. decir, hay muchas asociaciones, con respeto a todas las asociaciones, y que creo que casi todas son muy loables y su fin, desde luego, que es visibilizar y salvar vidas. Pero hay muchas asociaciones que es como, jolín, me quedo solo en el paciente. Nuestra visión es muy distinta. Desde luego partimos del paciente, yo soy paciente oncológico, pero partimos de que la sociedad se tiene que involucrar. Por ejemplo, involucramos al mundo empresarial. O sea, yo firmo protocolos con empresas, primero para que cuiden a sus empleados, Ujú. y luego para que externamente visibilicemos lo que hacen a través del RSC y acciones distintas, disruptivas. O sea, esta campaña de sueños, de la fábrica de sueños, es una campaña con relax, ¿vale? Fábrica de colchones Sí. aragonesa, Ujú. y lo que pretendemos visibilizar es pues el cáncer de una manera distinta, ¿vale? Entonces, lo que nos diferencia es eso. Lo que nos diferencia es que somos muy transversales. Queremos hablar de cáncer. De hecho, nuestro logotipo son 12, es un color, son unas formas extrañas que visibilizan una cosa, pero son 12 colores, ¿no? Uno por cada mes y una tipología de cáncer. No todos masculinos, ¿no? Ujú. Y lo que pretendemos es eso, ¿no? Y luego, otra de las cosas que nos fijamos mucho es la detección precoz. La detección precoz. Entonces, hacemos más acciones para afuera que para adentro. O sea, si alguien quiere venir, por ejemplo, a nosotros, hacemos ejercicio físico con pacientes y patrocinamos, pero lo que nos centramos mucho más es en acciones hacia afuera, hacia la sociedad. O sea, lo que nosotros creemos es que hay que gritar y hablar. Entonces nos identificamos mucho por eso. A darle voz, ¿no? A los que no se atreven o tienen miedo o se ven solos, a darle voz y a cogerlos. Y además de formas distintas. Yo creo que tenemos tantos inputs sociales Ujú. de todo tipo, con lo cual lo que hay que hacer es llamar la atención de otra manera distinta, con respeto siempre, con muchísimo respeto a todos, pero llamar la atención de otra manera distinta. Y en eso somos muy buenos, muy buenos. Y además el marketing lo utilizamos muy bien. Muy bien, sí, sí, no, lo secundo porque es verdad que lo hacéis muy bien en redes y la verdad que, bueno, no controlo mucho este tipo de asociaciones, pero es verdad que se os oye más que a la mayoría o a que ninguna. Hacéis más ruido y me parece estupendo porque, bueno, es un movimiento muy loable y que siempre está bien que tengáis voz. También hay mucho trabajo detrás, entiendo. O sea, todo esto no son 2 días, todo esto sois un No, equipo, sí. son muchas O sea, horas esto no es Javier Alcázar, yo porque claro, soy la cabeza visible y demás, pero esto es un equipo grandecito ya, empieza a ser sí. pues, ya un movimiento a nivel nacional y esto son muchas horas de trabajo y de Ujú. pensar, sobre todo pensar. De recursos no, porque no tenemos recursos económicos, pero es verdad que pensando muchas veces y siendo un poco creativo Sí.
y sobre todo con ayuda de amigos, empresas y organismos, pues se consiguen muchas cosas, ¿no? Pero es un trabajo complicado, ¿eh? O sea, que esto es un trabajo. Sí, es un trabajo, literal, es un trabajo. Muy bien. Hablabas del ejercicio físico. ¿Qué importancia dirías tú que tiene el ejercicio físico en un paciente que sufre de esta enfermedad? Bueno, el ejercicio físico tiene importancia en sí en la vida de cualquier ser humano, eso en es. general. O sea, todos deberíamos hacer ejercicio físico, las endorfinas, estábamos hablando en la previa, todo esto tiene importancia, ¿no? Pero es que en un paciente de cáncer, y a partir de ciertas edades, la media del cáncer de próstata, por ejemplo, son los 70 años, ¿vale? El 50% de todas las detecciones son a partir de 70 y el otro para abajo, ¿no? Es súper importante el ejercicio físico, no porque te vaya a salvar del cáncer, porque no hay cura del cáncer, ¿no? Pero sobre todo tiene dos efectos. Un efecto físico, que es verdad que durante todo el proceso que estás viviendo el cáncer mejora tu situación, tanto el ejercicio físico como la nutrición, muy importante, pero después un efecto mental. Mira, nosotros llevamos a cabo con 30 pacientes y sus parejas, para nosotros siempre vinculamos al paciente con su pareja o alguien cercano. Lo que se ha creado es un vínculo emocional brutal. Entonces, a mí el otro día que fui a uno de esos ejercicios físicos que patrocinamos y hacemos, una persona de casi 80 años me decía: Javier, yo antes no tenía ganas de levantarme. Estaba en ese proceso mentalmente, de salud mental, de que el cáncer te hace mucha media, ¿no? Pues ahora tiene una excusa maravillosa para levantarse. Y es hacer ejercicio, pero no solo va de hacer ejercicio. O sea, va de esa comunidad que se crea en la que puedes hablar de lo que te dé la gana, sin tapujos, y que luego se comen unos huevos fritos. Claro. Que igual no es tan saludable, con el pan, chistorra y demás, pero el vínculo que se crea es brutal. Con lo cual el ejercicio físico es fundamental en cualquier persona, pero ejercicios de fuerza a partir de los 50 años fundamentales y sobre todo la comunidad que se crea. Muy bien. Hablábamos antes sobre lo que nos cuesta a los hombres muchas veces expresar lo que sentimos, abrazarnos, besarnos, decir un te quiero. ¿Por qué crees que nos cuesta en general más a los hombres esto? Siendo que yo creo que hemos evolucionado mucho como hombres, ¿no? Ya no es como éramos hace 30, 40 años, somos de generaciones distintas, tú lo verás mucho mejor que yo, pero ¿por qué crees que nos cuesta tanto? ¿O qué crees que te diferencia a ti del resto de personas, digamos, de tu edad que les cuesta tanto expresar lo que sienten? Bueno, yo igual, a ver, yo he crecido en un matriarcado, ¿vale? Vale. Te quiero decir, yo a mi padre no lo conocí. Somos dos. Sí. Somos dos. Y no lo digo ni con pena ni con nada. O sea, a mí hay gente que me Sí. dice: "La putada, que no conociste a tu padre". No, yo he vivido otra realidad. Sí que he tenido una figura paterna, era mi tío Vini, y era una figura. Pero yo me crié con mi madre, que era enfermera, mi tía, que era otra madre para mí, y mi abuela. Con lo cual he tenido otros referentes. Educacionalmente, a mí me han enseñado otras cosas, ¿vale? Yo tengo 51 años, tú vas a hacer 34. Generacionalmente somos distintos. Yo creo que los de tu generación ya os aceptáis, vivís la masculinidad, esa virilidad de otra forma. A mí, en mi sociedad, cuando yo era muy pequeñito, pues quizá lo de ser hombre era, Otra cosa. joder, hombre cazador, mujer recolectora. Y suena, Sí. y suena así muy esto, Sí, pero que es una realidad. Y Sí. ya no te digo ni más a los de arriba. Entonces, parece que he mostrado los sentimientos a los de mi generación y ya había cambiado con respecto a los de una generación anterior a la mía, pues era como, no sé, no era viril, no era esta chorrada, que es una chorrada, como Sí, ejemplo, sí, ¿no? Entonces, a mí lo que creo que me diferencia, primero, que he crecido con 3 mujeres, entonces a mí exteriorizar no me ha costado nada, lo veo algo súper natural y a mí me encanta, o sea, de verdad que a mí lo de abrazar, esto me encanta, ¿no? Las generaciones posteriores a la mía, de tu edad, yo creo que ya la virilidad, por ejemplo, lo tenéis. Y los roles masculinos y femeninos, eso que antes eran muy diferenciados, pues Ha cambiado mucho. ha cambiado mucho, gracias a Dios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso ha cambiado. Pero la educación que me he recibido, pues es distinta. Y entonces, yo la educación que recibí, pero en el colegio, yo creo, mira, las mujeres en la época de mi madre eran las más machistas, ¿eh? O sea, Sí. Bueno, esto de mi madre me enseña a poner la mesa o a hacerme la cama, que parecerán chorradas, pero no tanto. Pero había mucha gente que no. Que si había una mujer de las hijas tenía que hacer ciertas cosas, ciertos roles, sí. que no comparto para nada, pero era así. Hoy en día esto ha cambiado, gracias a Dios. O sea, por muchas cosas, por la incorporación de la mujer al trabajo, por muchos factores, ¿no? Y bienvenidos sean, ¿eh? Entonces, la virilidad en sí ha cambiado. Y me encanta. Y de hecho, una de las razones de ser de Movement es que ese concepto de virilidad malentendido cambia. Ya está.
Sí, sí, no, me parece genial. En respecto a cuando un paciente o alguien entra en vuestra asociación, os pide ayuda, eh, cómo creéis que es ese punto diferencial para poder ayudarlo? Es decir, ¿también le ayudáis en esta expresión de sentimientos? ¿Le decís que si lleva con positividad, que hay estudios, ¿no?, que dicen que si llevas la enfermedad con más positivismo, eh, no es que te vayas a curar, pero que lo puedes llevar mucho mejor? ¿Le ayudáis con la nutrición? ¿Le ayudáis a nivel mental? Todo ese, le dais, digamos, el pack completo para que el cliente, perdón, el cliente no, el asociado, digamos, pueda seleccionar lo que él más se ajusta a lo que necesita, pero sobre todo ayudándole a eso, a que se exprese mejor y a que comparta la enfermedad, ¿no? Bueno, a mí ahora, a través de la asociación o a través de gente que me está conociendo, a mí me llama ahora bastante gente, ¿no? Ujú. Y yo lo primero que... hombres y mujeres, ¿eh? O sea, no confundamos, Sí, ¿eh? sí, sí, Que sí. no... Hace poquito, hace 2 meses, me llamó una mujer que su marido no sabía que me estaba llamando, ¿no? Y le habían detectado cáncer de próstata. Y me llamó porque estaba aterrada, aterrada. Pues yo estuve hablando con ella por teléfono, le estuve diciendo lo que a mí me pasó, porque a él le puede pasar otra cosa, lo que a Ujú. mí me pasó, mis experiencias y cómo reaccioné ante esas experiencias, ¿no? Después me escribió un mensajito por la noche dándome las gracias, estaba súper tranquila ya. Su marido aún no me llama, por cierto. ¿Vale? Deberes. Vale, pero yo lo primero que hablo, yo sí puedo y el tiempo me lo permite, o si no, gente de mi asociación, lo que quedamos es tomar un café. Y le Ujú. contamos nuestras experiencias. Yo no creo que, a ver, cada uno se toma el cáncer de una manera determinada. Y mi proceso del miedo y el cabreo duró muy poquito. Y la aceptación duró muy poquito. Pero hay gente que aún le sigue durando, con lo cual yo no les puedo decir, tienes que tomarte la enfermedad o esto con un positivismo. No. Lo que sí que ven, y yo transmito y transmite gente de la asociación, es ese positivismo. Y lo decimos, y además lo decimos claramente. Decimos, "Oye, yo tengo cáncer, ahora yo acabo de terminar unas sesiones de radioterapia Ujú. ahora mismo, porque el cáncer parece que alguna celulilla se quedó hace 4 años, ¿vale? Entonces, me lo puedo tomar de 2 maneras, diciendo que pobrecito Javier, Ya, o otra vez vuelves diciendo, abajo, claro. Javier, pues sí, esta es la realidad y toca afrontarla. Ya está. Ujú. Entonces, lo primero que hacemos es hablar sin tapujos y contarle, oye, ¿te ha contado el médico que te va a pasar esto? Ayer estuve con una persona Ujú. y le conté una cosa que se me quedó alucinando y le he dicho, oye, que no te lo tienes que tomar como que es súper negativo. O sea, le conté, por ejemplo, que a nosotros nos dijeron, y a mí me dijeron en una sesión de suelo pélvico, que el pene se me iba a cortar Sí, sí, cuando sí. me operase. Sí, sí, te lo cuentan. Eso no te lo dicen los médicos. Pero Sí, el sí, suelo sí. pélvico me lo contaron. No es tremendo, de verdad que no. Después lo ves y es una chorrada, ¿eh? Pero es un dato gráfico, íntimo, pero que se lo conté a esta persona. Puede pasarte. Claro, bajo esa virilidad, esa educación, no sé Asusta, cuánto, no sé asusta. qué, pues asusta. No pasa Claro. absolutamente nada. ¿Vale? Entonces, lo que damos es cierta información y como lo tratamos de una forma tan natural, lo tenemos tan interiorizado, pues la gente Ujú. se queda súper tranquila. Y después ya empezamos a hablar también de temas de nutrición, eso. Al final lo que pretendemos, yo no busco que se me asocien a la asociación, ¿eh? Que también, ¿eh? Pero lo que busco es que sobre todo que sepan lo que les va a pasar, que sepan cómo afrontarlo o cómo yo lo he afrontado si les sirve de algo y que después hay pautas nutritivas, ejercicio físico, de psicología. Nosotros tenemos acuerdos con la Asociación Española contra el Cáncer Ujú. en que si tenemos a algún paciente que necesita ayuda psicológica, los desviamos. O sea, que al final. Muy Entonces, bien. lo que damos son pautas. Y lo que les damos es la oportunidad de vivir la asociación, yo creo, de una manera distinta. Y ya está. Muy bien. Haciendo acciones que seguramente otro tipo de asociaciones no las van a poder hacer. ¿Y has notado de la gente que está asociada en vuestra asociación un cambio real? Es decir, yo sé que cada uno lleva su proceso. ¿Veis ese cambio de cuando acuden a vosotros a cuando ya llevan unos meses que les ayudáis, les dais unas pautas, una ayuda? ¿Notáis ese cambio real tanto en ellos como sobre todo yo creo en sus familiares también? Porque como dices, lo padecen ellos y sus familiares, ¿no? Mira, sí, sí, no. O sea, el cáncer es una enfermedad. Bueno, es que yo creo que es la enfermedad del siglo, ahora ya del siglo XXI, del Yo, siglo XX ya lo era, pero del siglo XXI. Hay datos o sea, que te sí, quedas un poco de piedra. En el año 2030 se espera que 1 de cada 2 hombres tengamos un cáncer y 1 de cada 3 mujeres. ¿Vale? asusta ese dato, ¿eh? Entonces asusta, ¿no? Entonces asusta. Entonces, el cáncer no es una enfermedad de que a Javier le esté pasando un cáncer. El cáncer le está pasando a todas las personas que tengo a mi alrededor, ¿vale? Ujú. Y lamentablemente todos tenemos familiares, amigos que han sufrido o han fallecido por un cáncer. Con lo cual esto es una enfermedad social. Y es verdad que para nosotros, esta persona que padecer el cáncer
esté con su familiar, con su pareja, con su padre, con su madre, con su esto, que venga a la asociación con nosotros es fundamental, ¿vale? Entonces, donde más lo he notado, por ejemplo, es en esto que te hemos dicho de ejercicio físico. Porque es verdad que ya llevamos 6 meses y tú ves a los pacientes que entraron con un poquito de miedo de hacer ejercicio físico, levantarme a las 8 de la mañana con 70 años, tenemos pacientes con 90 años haciendo ejercicio físico y que vengan con su pareja. Pues claro, el otro día que estuve con ellos, bueno, el otro día quedaron a tomar almuerzo las 30 personas y me llamaron. Y me enviaron fotos y yo, pero ¿qué es esto? Que no me llamáis para celebrar, ¿no? Entonces, lo que hablas cuando ves esa comunidad que se ha creado es que es maravilloso. Entonces, te dicen, lo primero, que físicamente se encuentran mucho mejor. Lo segundo, que el ejercicio les está ayudando a esa comunidad social a crear amistades y a poder hablar en entorno seguro y tranquilo de lo que les pasa en el día a día. Con naturalidad. Con naturalidad. Y les ha ayudado a mejorar su relación con las personas cercanas. Entonces, para mí, eso ya es un cambio real. Es un cambio real. Y luego otro cambio que sí que hemos notado es en las empresas. Yo me enfoco muchísimo en las empresas y firmamos protocolos con empresas. Por ejemplo, con Grupo Jorge, el mayor exportador de cerdo de España, a 1.500 hombres se les va a hacer el reconocimiento, ¿no? Entonces, cuando ves que los propios empleados reconocen a la empresa porque se les están cuidando, para mí es un cambio real. Cuando hablas con COE, tenemos firmado un acuerdo de colaboración, por ejemplo. Cuando hablas con ciertos empresarios, con organizaciones de este tipo, en que las empresas están demandando el cuidado de los empleados, estos son cambios reales. Con lo cual, a nivel particular del propio paciente, pero a nivel del entorno, tanto social, empresarial, pues estamos notando cosas. Y eso es positivo. Queda mucho, o sea, el camino es inmenso, ¿eh? Pero sobre todo hablando de cáncer masculino, ¿eh? Pero es inmenso. Y lo notamos, yo lo noto día a día. Bueno, Javier, ¿crees que a día de hoy, ya lo hemos comentado, pero estamos suficientemente acompañados, tanto los que podemos padecer esta enfermedad o familiares, estamos acompañados? Porque yo lo que veo es que a nivel de seguridad social falta mucho psicólogo, falta mucho acompañamiento. Bueno, mi mujer es psicóloga, entonces algo sé de esto, pero es verdad que no hay información suficiente y no hay psicólogos suficientes para todo lo que nos pasa a nivel de salud mental, y cuando tienes una enfermedad de este tipo creo que es súper importante, es un pilar básico, ¿no? La salud mental. Rotundamente nos falta de todo. Bueno, en el Sistema Nacional de Seguridad Social, el que tengo que decir que tenemos que estar muy orgullosos, pero hay carencias y ya está. O sea, en el cáncer y en otras enfermedades tipo ELA o cualquier tipo de enfermedad potente, bueno, y a nivel de salud mental, que en el día a día faltan psicólogos. Yo siempre lo digo y siempre lo diré. Yo quería haber tenido a una persona a mi lado que me hubiese acompañado directamente en ese proceso del Sistema Nacional de Seguridad Social. Yo, por suerte, pues tengo un seguro privado y pude acudir a un psicólogo y pagándomelo, pero es que los psicólogos tienen que comer y valen su dinerito, ¿vale? Y eso debería estar incluido, ¿no? Pero ya no solo, como tú has dicho, ahora mismo, ya no solo el paciente, es que los que tenemos al lado, la personita que está aquí a nuestro lado, sea nuestra pareja, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos, deberían tener ayuda también. Porque es un proceso desconocido. No nos dan instrucciones, manual de instrucciones no existe para padecer una enfermedad de este tipo. Con lo cual tenemos que pasarla de la manera que bien podemos. Y no sabemos muchas veces. Mira, nosotros ahora es el congreso de la Asociación Española contra el Cáncer de aquí de Aragón, ¿no? El día 14 y 15 de noviembre. Vamos a dar un taller. Y vamos a dar un taller que se llama Escuchar con los ojos. ¿Por qué? Porque para mí la comunicación no verbal es fundamental. Y muchas veces las personas que tenemos alrededor de los pacientes no saben cómo actuar con nosotros. No saben. Muchas veces yo tengo amigos que me han dicho, Javier, no pasa nada. Hostia, es que sí que pasa. Igual sí que pasa, ¿no? Igual, una pequeña cosita. Sí. Y sé que lo dicen con buena intención, ¿no? Pero igual no sabemos reaccionar. No sabemos cómo mirar a los ojos. No sabemos si cogerte la mano. No sabemos si yo me pongo a llorar que soy paciente, cómo reaccionas tú. Y no me digas, no me intentes calmar. O sea, ya, lo tengo que echar y ya está. No, y si te quieres poner a llorar conmigo, te pones a llorar conmigo, que tampoco pasa nada. No me voy a ofender, ¿vale? Pero, si me río, si me ves que me río, hostia, no pienses que estoy frivolizando, no, es que necesito reírme, no sé. Entonces, todo esto nos pasa porque no sabemos, no tenemos herramientas para todo esto, ¿no? Entonces, los psicólogos fundamentales, ¿no? Y es una de las luchas que tenemos con la asociación, ¿no? Que la ayuda psicológica esté en todo el proceso de la enfermedad.
porque es fundamental, ¿no? Tanto para el paciente como para la compañía. No, para las dos, porque no sabemos nadie reaccionar. A mí es la primera vez que me han detectado un cáncer. No, claro, obviamente. Exacto. Es como, yo qué sé, cuando una mujer da a luz, ¿viene con el manual de instrucciones el bebé? No tenemos ni idea. Pues una enfermedad de este tipo no tenemos ni idea cómo afrontarla, ¿no? Y de verdad que pasan muchas cosas, ¿no? Ya he hablado antes de la fase del miedo, de la aceptación, todo esto, pero es que son fases reales, ¿no? Y todo esto puede derivar, yo no sé si sabéis las cifras de suicidios en España, pero yo os voy a dar datos. Venga, el año pasado se suicidaron en España 4.118 personas. 3 de cada 4 de esas personas eran hombres. Y hay 2 tramos de edad en los que se han aumentado los suicidios. Gente joven. Cuidadito con la gente joven. Tenemos que poner medio y remedio. Sí, imagino tema bullying, depresión, etc., ¿no? De todo tipo. No estamos prestando atención. Creo que no estamos educando. Creo que estamos siendo muy permisivos con todo. Y hay que poner un ojo ahí. Y luego ciertos grados de edades. Tú imagínate a un hombre de 70 años o de 50 o de 60 que le dicen que no es hombre. Porque ha perdido su capacidad, digamos, bueno, su capacidad viril bajo la que tenemos, ¿no? Yo no te digo que por esto te vayas a suicidar, porque no es así, pero hay un porcentaje alto más de posibilidades que sufriendo este tipo de cáncer, pues puedas llegar a desencadenar en algo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo esto, hay que vigilarlo, y de verdad que la psicología, los psicólogos y todo lo que conlleva esto tenemos que interiorizarlo. Igual cuando voy al dentista, pues voy al psicólogo. Sí, no. Bueno, yo creo que gracias a Dios a día de hoy sí que está mucho más normalizado, generalizado acudir. Ya no estás loco por acudir a un psicólogo, es algo normal, es cotidiano. Y a veces bendita locura. Sí. Bendita locura. Viene muy bien, yo mismo acudo y estoy súper orgulloso y estoy muy bien gracias a que voy a mi psicóloga y me ayuda pues con mis problemas personales, profesionales, del día a día y me ha solucionado muchos temas, ¿eh? Y yo también soy uno de esos que le dio miedo ir. Y tengo a la mujer psicóloga en casa, me llevaba 10 años y era, ahí tienes que ir al psicólogo. Digo, bueno, ya iré cuando yo me vea que tengo que ir, iré. Claro, nunca te parece bien, nunca te va bien. No hay tiempo nunca, ¿eh? Nunca hay tiempo. Nunca hay tiempo. Pero al final lo sacas. Es como el gimnasio. Y bueno, pues tuve un proceso de ansiedad por el que decidí acudir y creo que es de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años. O sea, es una barbaridad lo bien que me ha funcionado a nivel personal, profesional, a nivel de cómo me siento cada día, a saber gestionar las emociones, o sea, me parece un básico y una clave, tanto tengas una enfermedad de este tipo o no. O sea, hay que visibilizarlo cada vez más, hay que normalizarlo y que bueno, animar a todo el mundo que esté en un proceso complicado, ya sea por un cáncer o por cualquier situación personal, que acudan profesionales. Incluso en momentos que no sean complicados, te quiero decir, yo ahora no estoy yendo al psicólogo, pero tengo relación con bastante gente del sector, pero incluso a veces que estás profesionalmente, o sea, y luego la profesión inmobiliaria, pues hay ciertos momentos que son un poco estresantes, como todas, pero igual te planteas, no sé cómo afrontar estas situaciones, ¿no? Pues simplemente el hablar, porque muchas veces nos cuesta el dialogar con personas o del propio gremio o de la familia, nos cuesta exteriorizar, quizás nos abrimos más con personas que no conocemos de nada, sinceramente. O sea que exactamente. Yo ya aquí me estoy abriendo cosas que seguramente no hubiese contado a otras personas, ¿eh? Oye, me alegro, estés a gusto. ¿Cuál dirías tú que es el futuro de The Movement? ¿Cómo te imaginas la asociación de aquí a 5 años, por ejemplo? ¿A 5 años? ¿O cuál es tu sueño para el proyecto? Una de las cosas que he aprendido con el cáncer es que no voy a visibilizar nada a 5 años ni a 3. Vas día a día. No tanto como día a día, pero casi siempre. Sí. Pero bueno, a muy corto plazo. The Movement se presenta en Madrid el día 25 de noviembre, con lo cual somos una asociación inscrita a nivel nacional, con lo cual, para mí, que nacionalmente, geográficamente estemos expandidos por España, que podamos ayudar a nivel nacional, pues para mí ya veo a The Movement en eso, porque es una realidad. De hecho, el año que viene ya vamos a estar en Valencia, Barcelona y espero que en alguna provincia de Andalucía. A mí veo ahí The Movement. Y ya de forma más personal veo a The Movement que no sea tan visible Javier Alcázar, sino que sea The Movement. Sí. ¿Vale? Y veo a The Movement en todas las capas sociales, en todo tipo de organismos, en una escuela, en una empresa,
en la sanidad pública, que ya estamos, en la sanidad privada, en cualquier estamento de la sociedad, veo a The Movement y haciendo cosas distintas. Y no siempre con esa imagen que podemos tener las asociaciones de tristeza, de no sé qué. No, no. The Movement es vitalista y ya está. Entonces yo quiero sonrisas y darme el derecho también a estar triste, ¿eh? Pero bajo ciertas situaciones, pues permíteme también ser feliz. Que no tengo por qué estar todo el día triste, ¿no? Sí, entonces, a The Movement lo veo así. Y dentro de 5 años, ya veremos. Ya en veremos. 5 años me traes. Vale, ¿Vale? quedamos Y hablamos. Así, quedamos así. Muy bien. Bueno, cambiando un poquito de tema. Respecto al derecho inmobiliario, que creo que sabes aquí un poquito más que yo, un poquito solo, un poquito más que yo. ¿Cómo ves el mercado actualmente? ¿Cómo ves? ¿Está el mercado muy tensionado? Todo el mundo dice lo mismo, no hay oferta, hay mucha demanda, Bueno. los precios no paran de subir, el alquiler está por las nubes. ¿Cómo ves la situación general del mercado aquí en Zaragoza? ¿Cuáles son tus posibles soluciones o no? Como si fueras aquí no soy ningún gurú y cada día, bueno, cada día menos, ¿no? Sé menos. Yo llevo, no tanto como tú, llevo 10 años y tengo esa sensación, ¿eh? Cada vez sé menos del mercado. Me estoy tirando piedras a mi tejado, pero es verdad que cada vez el mercado hace cosas tan locas que, bueno, saber qué va a pasar de aquí a 2 años yo no tengo ni pajolera idea. O sea, no sé qué va a pasar. Puedo prever más o menos la tendencia, pero la experiencia me la ha demostrado con pandemias, con guerras, con criptos. O sea, cambia el mundo tan rápido que hacer qué va a pasar de aquí a 2 años me parece imposible. Bueno, ¿cómo ves tú el sector a día de hoy? Bueno, yo llevo desde que tenía 20 añitos en el sector inmobiliario. Y ahora tengo 51, llevo 31 añitos. Has visto de todo. Y he visto de todo y he visto el mercado desde diversas ópticas. Soy administrador de fincas, he vendido pisos, he sido gerente de una promotora a nivel nacional en lo que sería Aragón, Navarra y La Rioja, he sido director de inmuebles de una caja rural de aquí, de empresas participadas, después está en un banco malo de cajas rurales. Entonces, he tenido una perspectiva bastante amplia de todo lo que es el mercado en gestión y comercial, ¿vale? Entonces, es verdad que yo cada día sé menos del mercado y de Zaragoza aún menos todavía porque no entiendo ciertas cosas. Y yo creo que no es un problema inmobiliario. Yo creo que ya no es la crisis que vivimos en el 2007-2008, no es eso, no es una crisis financiera que impactó de lleno en el mercado inmobiliario, pero lo que no es normal, por ejemplo, es que hoy leía unas estadísticas esta mañana que ya no hay pisos en Zaragoza en alquiler por menos de 700 euros. Sí, o muy poquitos. O muy poquitos. Apenas salen, y si salen te duran horas. Horas. No es normal que el salario, yo no sé cuál es el salario medio de un español de a pie o de un zaragozano de a pie, que será 1.600, 1.700. Sí, 1.500 por ahí yo creo que rondará. Vale. Es anormal que con esas cifras de alquileres y precios de venta esto pueda sustentar. O sea, esto tiene, desde mi punto de vista, en algún momento reventará. Principalmente, y todos los que estamos en el sector sabemos, o decimos, gran problema, es verdad, hay muy poquita oferta y hay una gran demanda, ¿vale? Oferta, ¿por qué? Falta de suelo, todos decimos lo mismo. No falta se construye. Exactamente. ¿Por qué no se construye? Porque en Zaragoza suelo, sí. Porque si me dices Barcelona, que está hecho por un lado el mar, por otro la montaña, Montjuïc y tal, pues hombre, es complicado, ¿no? Entonces, áreas geográficas complicadas. Zaragoza no es una área geográfica complicada, muy llana. El problema, instituciones, el problema que somos todos muy avariciosos. El problema, el coste de la construcción ha subido, ¿no? Pero en Zaragoza, que no salga suelo a la venta para que los promotores, porque además yo no creo que se pueda decir que los promotores, yo ahora estoy asesorando y involucrado en un proyecto de promoción inmobiliaria, también pequeñita, no se nos puede decir que un promotor no tenga que ganar dinero. Porque tiene que ganar dinero. Claro, es un trabajo. Es su trabajo. Es verdad que los márgenes, cuando yo trabajaba hace años, los márgenes eran así, pero es que ahora no son así. Entonces no se le puede achacar todo eso. Yo creo que los ayuntamientos tienen que liberar suelo. Tienen que liberar en cuanto a que los proyectos urbanísticos tienen que ser más rápidos, más ágiles. Aquí en Aragón, en Zaragoza, Natalia anunció que esto de licencias express, ¿no? Pues ojalá sea una realidad, porque lo que no se puede dilatar proyectos y procesos urbanísticos que tardes 5 o 7 años en desarrollar un sector. No puede ser. Porque suelo en Zaragoza hay mucho, hay muchísimo, ¿no? Entonces, una de las claves sería esa. Y luego la vivienda protegida, o sea, la vivienda pública. Bajo ciertos estamentos que no me voy a meter, yo no voy a decir, pero tiene que ser vivienda pública y a precios asequibles realmente. Pero para que la promoción privada también se meta en esto.
Y desde luego, al final, los organismos y administraciones públicas tienen que desarrollar ellos mismos, bajo sus carteras, alquiler asequible. Yo creo que el alquiler tiene que ser fundamental, pero no es el precio que estamos hablando. No, claro. Es que un salario de una persona normal o de una pareja es que no lo puede. Y luego, es que se va a crear y se está generando a las personas de tu edad. Es que es imposible que os emancipéis. No es que es imposible. La gente de mi generación, muchos entre 20 y 30 años es imposible. Pero ¿quién se va a emancipar? ¿Quién se va a emancipar? O te haces... Hay dos soluciones que yo veo fáciles, que es lo que veo en mi generación. O te haces funcionario, que a través de eso sí que puedes optar a una buena financiación y a poder independizarte, o cuentas con ayuda de padres. No hay otra vía. No hay, por buen trabajo que tengas, no hay otra vía. ¿Sabes el problema? Que la pirámide poblacional... claro, bueno, eso es claro. Bueno, la pirámide... Yo tengo la 51. En 10, 15 añitos me jubilaré. Bueno, ¿quién te va a pagar las pensiones? Pero ya no solo por las pensiones, que también, ¿eh? Espero que me las pagues, por favor. Pero es que va a influir directamente en el tema de la vivienda. El tema de la vivienda. O sea, y es que es un problema, es un puzzle tan grande, y sobre todo yo creo que el ciudadano de a pie, porque muchas veces echamos la culpa a las administraciones, a los promotores, a los propietarios de suelo, a no sé cuánto, no sé qué. Bueno, el ciudadano de a pie tiene que hacer un cambio de mentalidad también, ¿eh? En España todos sabemos que somos muy de propiedad, por ejemplo, y todos queremos comprar. Países nórdicos sobre todo, y del norte de Europa, la mentalidad es otra, ¿no? Nosotros tenemos como que alquilar es tirar el dinero. Y luego es verdad que tenemos que ayudar a emanciparse a los jóvenes con ayudas públicas, porque en otros países a los 18 años te dicen, oye, majete, te vas de casa, empieza a buscarte la vida. Sí. Aquí en España somos como, uy, pobrecito, mi hijo, a los 18, 20 años. Hasta los 35. Uy, ven aquí que te doy de comer. Pero es que influye tantos factores que es complicado. Pero yo creo que el ciudadano de a pie tenemos que cambiar de mentalidad también. Sí que España, es lo que has dicho, son un país de propietarios, que lo tenemos muy arraigado, que tenemos que ser propietarios, pero como dices, en Europa está más generalizado que alquilar es lo normal. Es más, quien es propietario allí es porque tiene un patrimonio importante, tiene riqueza de verdad. Pero aquí está tan arraigado, yo no veo que eso lo vayamos a superar en una generación o dos. Yo, ojalá que sí, pero no veo que lo podamos superar, que no sé si es la solución, pero obviamente sí que veo pues una falta de suelo terrible, no se libra suelo, la burocracia es terrible. Bueno, las VPOs que hablábamos, la solución es la vivienda pública, sí, pero ¿a qué coste? Es decir, aquí estamos hablando de que partimos de 186.000 euros masiva, un piso tipo de VPO en Arcosur en este caso. Me parece ya unos precios que para una parejita de 32 años le cuesta, porque tiene que tener un 30% ahorrado para eso. O sea, no, eso te iba a decir, que al final es que tú haces los números, 186.000 masiva también, el 30% lo tienes que ahorrar. Es que son 60.000 euros. Claro. ¿Quién es el guapo que hoy en día tiene 60.000 en el banco? Con 30 años es lo que te digo. O te has podido sacar un funcionariado y cobras muy bien, o cuentas con ayuda de padres, una donación, o lamentablemente has heredado y puedes hacer uso de ese dinero. Pero si no... Es que la gente no se puede comprar. Y tampoco heredar te cuesta dinero. Por eso, por supuesto, sí. A nivel fiscal, esto es otro tema, a nivel fiscal. Es que hay muchas aristas de todo este problema. Hay muchísimas aristas, pero el tema fiscal es fundamental. Es fundamental. Lo que tampoco puede ser es que a una persona que se le adjudique una vivienda de VPO, de protección oficial en compra, por ejemplo, yo creo que hay que buscar modelos que no sean ni hereditarios, ni, bueno, según qué modelos que puedan flexibilizar esto. Y luego hay que hacer incidencia también en la rehabilitación de viviendas. Yo creo que también hay que incidir muchísimo en el tema de rehabilitación de viviendas, porque al final se nos está quedando un parque de vivienda en España muy obsoleto. Estamos todos, se nos llena la boca de decir hay que construir obra nueva, vale, grandes... Sí, pero es que hacer grandes desarrollos urbanísticos conlleva una inversión municipal muy potente, ¿vale? Sufragar ciertos gastos, y se nos está quedando un parque inmobiliario en el centro de las ciudades que lo estamos llenando de tema de alquileres turísticos, que es otro tema, otro problema. Sí. Otro problema que está muy bien, para atraer turismo a ciudades y demás. Hay que regularlo también de otra manera. Yo no soy partidario del intervencionismo público, para nada. Yo creo que el mercado se tiene que regular. Lo que pasa es que hay que ayudar a regularlo, ¿no? Y hay que ayudar al promotor. Yo trabajo en una promotora y hay que ayudar a la promoción para que nos queramos meter en la promoción sin ganar grandes cifras. Yo lo de que todo el mundo quiera ser funcionario está muy bien, hay que cubrir ciertas plazas de funcionario, pero si tú y yo fuésemos funcionario...
Claro. Si las personas que estáis realizando este podcast fuesen funcionarias, pues seguramente todo el mundo haciendo. queríamos siendo funcionarios y esto sería otra cosa. No, esto no pasaría. Y no puede ser, no puede ser. Yo creo que hay que incentivar el emprendimiento. Bueno, es que hay que hacer tantas cosas que este podcast se nos queda muy corto. Sí, sí. Yo sí que creo que a nivel fiscal, yo lo digo mucho, creo que habría que incidir en rebajar el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales. No puede ser que para compra de primera vivienda tengas que pagar un 8% de ITP. O sea, el nivel de impuestos en este país es terrible y ya solo por comunidad autónoma es distinto. Pero aquí una parejita joven de 30 años que se quiere comprar y dice, bueno, tengo el 20% ahorrado, pero claro, ahora es cuando entro yo y te digo, y un 10% más para los gastos. ITP, notaría, registro, ¿vale? Entre el 10 y el 12. Claro. Y ahora dices, claro, 8% de ITP es un pastizal, es una brutalidad que dices, ¿por qué no se elimina? Al menos yo puedo entender a la gente que dice, no, especuladores, inversores, tal, segundas, terceras, cuartas residencias, vale. Pero para una persona de primera vivienda, ¿por qué no se elimina ese impuesto? O sea, creo que sería una solución por lo menos para rebajar esa carga fiscal de quien compra y animar un poquito a salir más al mercado, porque... Pero el gran problema que tenemos es que los ayuntamientos, por su distribución fiscal y sus ingresos, gran parte de sus ingresos provienen del ITP. ¿Vale? Sí, no, es una recaudación. La DGA, vamos, que Sí. es un impuesto de eso. Y el otro es el IBI, que sí que es municipal. Sí. Y la ¿vale? plusvalía, que eso también es otro tema. Bueno, es que eso, yo sí que creo que para ciertas edades y para adquisición de vivienda habitual y de primera vivienda habitual sí que debería haber una rebaja fiscal. Y luego la armonización fiscal que todo es normal. No es normal que en este país fiscalmente haya una diferencia entre una comunidad y otra. Es que no es normal. Pero de cara, de hecho, al inversor, a no sé cuánto, no sé qué, no es normal. No puede haber diferencias. O sea, que al final yo sí que... Yo creo en las comunidades autónomas y creo en los ayuntamientos, pero creo que tiene que haber una armonización fiscal para todos. No podemos ser unos ciudadanos de segunda y otros de primera. Es que no puede ser. Pero es complicado. Pero el tema fiscal es fundamental. Pero ya no de cara al comprador de vivienda o al que quiere invertir en vivienda, sino al promotor. Yo creo que también hay que dar ayudas fiscales para que sea apetecible, porque es que si no, de verdad, que hoy en día que mucha gente se cree que se gana mucho dinero, que no se gana tanto dinero. Que es que no se gana. Es como en los 90, ¿no? Los 90 era la locura. No, el 90 era una locura. Y yo viví en una gran promotora a nivel nacional e internacional y era una locura, de verdad. Yo sí te digo, las cifras que manejábamos, los márgenes para estudiar una... O sea, yo me acuerdo en la promotora en la que estaba, que para estudiar una operación manejabas un margen bruto de un 35%. Y si no, no la mirabas. A día de hoy es impensable. No, pero ni de un 35 nada. ni de un 20. No. Te hablo bruto, ¿eh? Ya. Que tú ya sabes que después, en el neto, sí. se queda por el camino muchas cosas. Entonces, esto hay que mirarlo también, ¿no? Para que el particular... Por ejemplo, tú ya sabes que hay muchos particulares con excesos de ahorro que invierten en el sector inmobiliario, ¿no? Y muchas veces se demonizan por decir, este está rico. Pues yo creo que no está haciéndolo mal. Yo creo que tampoco puede haber un intervencionismo directo. A los que tengan más de 10 viviendas, pues vamos a meterles el hachazo y les vamos a meter impuestos por no sé qué. Bueno, habrá que estudiarlo bien. Claro. ¿Vale? Porque tú eso, una pregunta que te quería hacer, ¿cómo ves esto a nivel de inversión? O sea, ¿cuál es tu opinión? Está muy en boca de todos esta especulación del, el sindicato de inquilinos, todo esto que se dice, que me parece muy bonito y muy utópico, pero la realidad del mercado creo que es muy distinta. Entonces, yo tengo, antes de que lo digas tú, lo digo yo, tengo mi propia opinión y yo creo que un inversor que pone en riesgo parte de su patrimonio y de su capital para invertir en una vivienda, reformarla y sacarla al mercado, no te digo que hay que hacerle la ola porque por supuesto ese señor va a ganar un dinero con eso, pero también está arriesgando su capital, está poniendo una vivienda en mercado. Nos quejamos de que no hay vivienda en mercado, pues hay una persona arriesgando su dinero para poner una vivienda en mercado. ¿Por qué se demoniza esto? O sea, con mesura, y es verdad que luego no hablamos de fondos buitre tampoco, estamos hablando de pues un señor que con sus ahorros dice, pues en vez de comprarme un Mercedes de 80.000 euros, pues igual me compro un piso y lo ponemos en alquiler. Pero es que gracias a esa inversión de ese señor, pues una familia a lo mejor puede alquilar una vivienda que no estaba en el mercado antiguamente. O sobre todo lo que dices, que estamos rehabilitando viviendas en el centro de las ciudades por la inversión esta de particulares, que creemos que toda inversión o especulación es de grandes patrimonios o de grandes fondos, y la mayoría, tú lo sabrás igual que yo, que son pues ahorradores, gente de a pie, trabajadores y gente que ha acumulado. ¿Opinas como yo? Si no, corrígeme, ¿eh? No, sí, a ver, primero, a mí la palabra especulación, utilizarla siempre en el sector inmobiliario, es duro. ¿Cómo te diría? Me cabrea. Sí. Y es verdad que ha existido, existe y existirá.
y ya está. Pero eso es, yo creo que un sector del mercado en unos tiempos determinados y es ser una visión muy focalizada, ¿no? Entonces, para mí, una inversión inmobiliaria en el 99% de los casos es una inversión segura, ¿vale? Porque además, lo que decimos siempre, la mentalidad española, la propiedad, pues eso. Entonces, es una inversión segura para la persona que invierte. Es verdad que regulada bien y a los pequeños inversores darles facilidades para invertir, a mí me parece bien. A mí me parece bien. Porque es verdad que vamos a sacar al mercado más viviendas y lo que vamos a conseguir es que, por ejemplo, en el precio de alquiler, que es lo que se mete un inversor, en el 90% de los casos hay otros especuladores que lo que quieren, y tú lo sabes muchas veces que nos ha pasado a todos, es, oye, voy a comprar este suelo y antes de escriturarlo a mi nombre, lo escrituro a nombre de un tercero, le doy un pase, el pase, tan famoso pase y demás, ¿no? Pero es verdad que van a salir a la venta en alquiler viviendas y lo que vamos a conseguir es que el precio se regule por sí solo, porque el mercado se regula automáticamente. Claro. A mí las inversiones de particulares me parecen bien, las inversiones de ciertas empresas me parecen bien y me parecen bien. Lo que pasa que es verdad que hay que regularlo. Es verdad, también hay fondos buitres, y los hay. Y lo único que buscan es en poquito espacio de tiempo, en 3 años, venir aquí, fondos buitres sobre todo de fuera de España, especular e irse. Bueno, pero habrá que regularlo. Y no siendo intervencionistas tampoco solo con impuestos. Habrá que hablar con ellos. Sí, no, está claro. Es que son actores del mercado. No, tal cual. Al final dejaron dinero aquí a nivel de impuestos, ya... Bueno, que no todo es blanco ni negro, hay mucho gris, por supuesto. Y bueno, tampoco vamos a sacar aquí ahora mismo la solución a nada, pero bueno, es mucho más complejo. Lo hablaremos en otro podcast que aquí hay para largo y tendido. Bueno, Javier, para terminar, quería que nos respondieras a una pregunta que nos dejó nuestra anterior invitada, Yara, es psicóloga, ¿vale? Que nos preguntó si cree que gestiona bien sus emociones o cuál es la emoción que más le cuesta gestionar. Bueno. Gracias. Directa al corazón. Gracias por la preguntita. Directa al corazón. Yo creo, a ver, que cualquier persona, a día de hoy, en el futuro de eso, 100% no gestionamos bien nuestras emociones. Creo. Sí, coincido. A mí algunas emociones me siguen costando. Yo puedo parecer súper extrovertido y lo puedo parecer, pero a mí hay ciertas emociones que me cuesta compartirlas con las personas que más cerca tengo. Y soy súper extrovertido, yo os he dicho antes y no es falsedad, me encanta decir te quiero, pero también os he dicho que ahora selecciono mucho más los te quiero que digo y esto. Entonces, a mí, por ejemplo, el mostrar ciertas emociones aún me cuesta. Me cuesta, sobre todo cuando estoy pasando una situación compleja, me cuesta exteriorizarlo. Sí. Me cuesta, por ejemplo, yo ahora estoy viviendo una serie de, no sé si ansiedad, que yo entiendo que es una ansiedad bonita, es bonita porque me están pasando muchas cosas muy bonitas en mi vida ahora mismo, pero todo eso lleva una carga personal muy importante. Entonces, a veces eso no lo exteriorizo. Yo ahora mismo, esa es una de las cosas que me está costando. Hay que trabajar eso. No, sí que hay que trabajarlo, pero me cuesta, ¿eh? O sea, que yo puedo decir muchas cosas, pero eso ahora mismo me está costando. Y hay gente que me lo dice, mira, Javier, venga, esto, pero... Muy bien. Nos gustaría que nos dejaras una pregunta a la que se te ocurra para el próximo invitado, sin que tú sepas quién es, pero una pregunta, la que tú quieras, la que se te ocurra. Pues mira, va a ir relacionado con este cartelito de aquí y a la persona que venga, tengo una idea de quién es, solo le voy a decir, le voy a preguntar que cuál es ese abrazo que tiene pendiente y por qué. Muy bonito. Muy bien. Bueno, Javier, pues muchas gracias por acompañarnos. Y la mano, nos damos un abrazo ahora, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias por vernos en un capítulo más, aquí con Javier Alcázar, un capítulo bastante bonito, interesante, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo, que seguro que os gusta mucho, que haremos un especial de Navidad, no os lo perdáis.